Les agradezco la presencia, ya sé que es la última charla, así que vamos a partir de inmediato hablando de trauma cardíaco. Básicamente, en esta charla vamos a hablar de trauma cerrado o contuso. ¿Ya? En cuanto al trauma cardíaco, las lesiones que se han descrito o que podemos esperar van desde la contusión simple del miocardio, pasando por la rotura, ya sea de la pared libre, con salida o sangrado, o de la pared septal con la formación de una comunicación interventricular traumática, el pseudoneurisma o rotura parcial de la pared del corazón con una dilatación secundaria, la rotura de cuerdas tendíneas con la consiguiente falla de las válvulas, las lesiones de las arterias coronarias, que básicamente van a ser la disección y la rotura, y las lesiones del pericardio, ¿ya? Que van desde lo más simple, el desgarro simple, hasta ya la hernia cardíaca y su consecuencia. Existe como score, una graduación desde el 1 al 6, dependiendo de la gravedad, la cantidad de tejido cardíaco comprometido y de uso más bien clínico. Empezando, la contusión miocárdica es una condición no tan frecuente, se da en un 15 a 24% de los traumas torácicos cerrados, y básicamente la presentación es muy parecida a la de un infarto, de todo punto de vista. Hay un golpe en el miocardio y pérdida de una cantidad variable de tejido miocárdico. Entonces, como complicaciones vamos a tener las arritmias y la falla ventricular a largo plazo. Y el diagnóstico se hace básicamente con tres cosas que son cambios en el electrocardiograma, elevación de biomarcadores, especialmente la troponina, que es lo que más se usa en el diagnóstico, y la ecocardiografía. La resonancia magnética, que es lo que podríamos aportar los imaginólogos, tiene un rol, la verdad, secundario, probablemente vaya creciendo, pero ahí vamos a ver para qué puede servir. Una de sus gracias sería permitir diferenciar dos condiciones que son muy parecidas y que de hecho se dan con frecuencia, que son la contusión, que es lo que ya les expliqué, de un infarto propiamente tal peritraumático. El infarto puede ser la causa del traumatismo o puede ser producto del traumatismo. En cuanto a la contusión miocárdica, esta va a tener un patrón bien específico y que la gran resolución espacial de la resonancia nos puede ayudar a reconocerlo. Y acá hay un común modelo que explica por qué se da ese patrón. En la imagen del medio vemos que el aumento brusco de la presión intratorácica podría producir una dilatación brusca del ventrículo derecho, que tiene esta estructura que es como un anclaje que une la pared libre con la pared septal y que se llama banda moderadora, y ahí tendríamos un primer punto de estrés parietal sobre el ventrículo izquierdo. Además, este mismo aumento brusco de la presión intratorácica cierra bruscamente la mitral arrastra la cuerda tendínea y el músculo papilar en su inserción ahí en el ventrículo izquierdo genera un segundo punto de estrés parietal. Estos dos puntos se conectan por una red de fibras endocárdicas que van en espiral por la pared inferior del ventrículo izquierdo. Entonces, acá tenemos un ejemplo, un control tardío postraumático, y se ve muy bonito acá el patrón de realce que corresponde a un área de fibrosis, porque ahí hubo una cicatriz en el fondo después de la contusión, y que sigue exactamente ese patrón, desde la inserción de la banda moderadora por la pared inferior, acá pueden ver ustedes, como en espiral, hacia la pared libre del ventrículo izquierdo, justo en el punto de inserción del músculo papilar. Este área de realce no corresponde con ningún territorio vascular, entonces ahí podemos decir con certeza de que el daño al miocardio que tiene este paciente es por la contusión y no porque tuvo un infarto. En cambio, este otro, un paciente de 24 años, que recibió un pelotazo en el área pericordial y quedó con un dolor importante, y vemos que la resonancia muestra realce, pero en un patrón bien distinto. Esto también corresponde a fibrosis, como en el caso anterior, pero en este caso es un compromiso de la pared inferoseptal y una serie de puntos de realce en el septo interventricular que corresponden a pequeñas embolías de las ramas septales, y esto sí se corresponde con un área vascular bien precisa, que es la descendente anterior distal, y este paciente lo que tenía era ya a los 24, tenía una placa ateromatosa, que con el pelotazo se accidentó, trombosis de la placa y fenómenos embólicos arterioarteriales a distal, lo que explicaban lo que le pasó en el fondo. Entonces él no tuvo una contusión, sino que tuvo un infarto peritraumático. La otra cosa que puede pasar con las coronarias es que se disequen, y así tenemos el ejemplo de este paciente de 17 años que tuvo un choque y múltiples lesiones esqueléticas y un traumatismo encefalocraneano, así que estuvo hospitalizado por un tiempo como un mes, y pocos días después del alta reingresa por un dolor torácico anginoso, típico, incluso los cambios electrocardiográficos de infarto. Entonces se fue directamente a una imagen no invasiva,
por la sospecha ya fundada de una disección, y vemos como el angio-TAC coronario ahí muestra muy bien la disección de la descendente anterior en su tercio proximal. Incluso en el mismo examen también se demuestra una falla en la perfusión de la pared anterior, y acá se prefiere la imagen no invasiva por la posibilidad de que una cateterización selectiva de un vaso coronario pudiera empeorar una disección. Entonces, en la sospecha, una angina post-traumatismo, quizás sería una buena indicación de primero ir a una imagen no invasiva antes de un cateterismo de las coronarias. Aquí tenemos otra cosa que le puede pasar a las coronarias, es un paciente que después de un accidente automovilístico ingresa con esta radiografía inicial, ya vimos con las presentaciones anteriores, tiene que llamarnos la atención de que hay desviación de las estructuras mediastínicas y un velamiento del hemitórax izquierdo. Va a un escáner que demuestra que realmente hay un hemotórax. Dentro de las causas que vimos que pueden producir un hemotórax de esta magnitud, este paciente fue una exploración quirúrgica y lo que tenía una rotura coronaria asociada a una rotura del pericardio. Entonces, a veces también una estructura intrapericárdica podría sangrar hacia cavidad pleural si se relacionan las dos lesiones. Aquí viene la primera pregunta. Y es de radiografía, así que ya estamos secos. Un paciente de 25 años que sufre un accidente en moto, está inestable hemodinámicamente, obviamente tiene múltiples lesiones, pero la pregunta va a cuál es la lesión principal, qué lesión sospecha como lesión principal con esta radiografía inicial. Vamos a mostrar la alternativa ya. Entonces, sospecha una transección aórtica, un neumotórax a tensión, una rotura pericárdica, un hemopericardio o una lesión valvular. Ahí tenemos ya para empezar la votación. Muy bien. Bueno, claro, la más votada fue neumotórax a tensión. Está bien, hay una desviación de las estructuras del mediastino. Sin embargo, hay que pensar también en otras causas, a veces de desviación del mediastino. Esta es una causa más bien rara, pero bien dramática. Había neumotórax bilateral, pero la causa de la alteración radiológica principal era una interrupción, acá vemos, del pericardio, herniación del corazón hacia el hemitórax derecho, y acá está el saco pericárdico conteniendo gas y sin corazón. Y ahí está delimitado el pericardio con la flecha. También había un extenso enfisema subcutáneo que explicaba también el resto de la imagen radiológica. En este caso el paciente afortunadamente pudo hacerse una reparación quirúrgica, y acá vemos la radiografía portátil antes y después de la reparación con cómo debería ser el contorno mediastínico normal. La rotura pericárdica entonces la vemos como una discontinuidad focal del pericardio, por la presencia también que puede existir de gas en el saco pericárdico, o con una imagen de interposición de pulmón o una hernia de pulmón entre aorta y arteria pulmonar, parecida a la imagen de la ausencia congénita de pericardio. Esos son signos más sutiles, y ya después viene la hernia cardíaca como la que vimos. Vamos a pasar a la lesión de cavidades. La lesión de cavidades cardíacas por trauma torácico cerrado es más bien rara, y las aurículas y ventrículos se lesionan con una frecuencia relativamente similar. El hallazgo que vamos a encontrar es el hemopericardio, que va a ser un derrame en el saco pericárdico con una densidad que sobrepase las 35 unidades Hanfield. Vamos a ver un par de ejemplos. Acá, como vemos, hay un ensanchamiento del mediastino, como vimos muy bien en la clase de radiografía. El paciente tuvo un accidente automovilístico, y en la TAC vemos que se confirma un derrame pericárdico hiperdenso, y hay un spot ahí de sangrado en el área correspondiente a la orejuela auricular izquierda, y en la exploración quirúrgica se confirmó entonces una rotura de la orejuela con hemopericardio. En este otro caso, también ensanchamiento mediastínico, desviación del tubo traqueal. La TAC mostró un derrame hiperdenso
y esto lamentablemente en autopsia se vio que era una rotura de la pared libre del ventrículo derecho. Acá viene la segunda pregunta, esta es de ciencias básicas. Una mujer de 52 años con disnea y edema de las extremidades inferiores posterior a un traumatismo, y lo que se pregunta es el mecanismo más probable de la lesión. Entonces, las alternativas son accidente de tránsito, caída de altura, aplastamiento, COS o ninguna de las anteriores. Vamos a pasar a la votación. La mayoría votó por accidente de tránsito y sí, casi la cuarta parte. Bueno, pasamos a la... Decía que de ciencias básicas porque era como de lenguaje. COS es la sacudida violenta que hacen las bestias con alguna de sus patas o el golpe que dan con este movimiento. En este caso era una criadora de caballos que había recibido, ahí vemos, la marca de la... Pero bueno, ¿por qué la estamos mostrando? Ahí está, el golpe le produjo una rotura del aparato de sujeción del velo septal de la válvula tricúspide, con la consiguiente insuficiencia de la tricúspide aguda, y por eso era la sintomatología. Estamos bien. Ahora vamos a pasar a lo más medular de la presentación, que es la lesión de la aorta. Trauma cerrado de la aorta se da en una inmensa mayoría de los pacientes que vemos son por accidente de tránsito. En las distintas series eso va entre un 80 y un 90% de todos los casos. El resto son caídas de altura como mecanismo o aplastamiento también. La muerte en el sitio, como dijo el doctor Sabaj, es la regla, o el 80% de los pacientes fallecen en el sitio, y la inmensa mayoría también tiene lesiones coexistentes, de los cuales el TEC es la más importante. Entre el 20% que alcanza a llegar al servicio de urgencia, realmente lo que tenemos es una ventana temporal nada más, porque la mortalidad en ese grupo que llega al servicio de urgencia después de un trauma cerrado de la aorta, la mortalidad es de un 90% cuando no se hace el diagnóstico. Entonces eso nos deja con una patología que hay que diagnosticar sí o sí rápido. A pesar de ello, de un 2 a 5% sobrevive sin detección de su lesión, y son los pseudoneurismas crónicos que pueden verse en la práctica. Entonces, en cuanto a la clínica, tenemos la historia de un trauma de alta energía, los síntomas que son por compresión de estructuras mediastínicas por el hematoma, y van a ser dolor retroesternal o dirigido al área interescapular, disnea, ronquera, puede haber tos también. Y como signo se ha descrito el síndrome de pseudocoartación, que es muy específico, pero no se presenta muy frecuentemente, que es aumento de la presión arterial en extremidades superiores y disminución en las inferiores. Puede haber también soplo sistólico, lesiones de pared torácica, paraplegia o un débito alto y hemático por el drenaje pleural. En cuanto a la patología, vemos que puede haber sencillamente un hematoma de la pared de la aorta o una lesión de la íntima, que va a ser una disección o una disrupción parcial de la pared, o hasta la transección. De los pacientes que llegan vivos al hospital, el 60% solo tiene lesiones que comprometen la íntima y la media. Y esto resultó sorprendente para mí, el 40% tiene transecciones completas de la aorta. Es decir, pacientes que no es incompatible con la vida, y el sangrado puede ser contenido por estructuras que están periadventiciales, y eso explicaría lo que les voy a mostrar después, que son los sitios más frecuentes de lesión. Y el pseudoneurisma crónico, que como vimos corresponde a una dilatación producto de una ruptura parcial que se fibrosa y puede incluso calcificarse con el tiempo.
Respecto a los mecanismos, tenemos 3 mecanismos propuestos principalmente. El primero es el cizallamiento, en que el movimiento brusco del corazón hacia atrás, por inercia, genera estrés sobre los puntos fijos de la aorta, que son el punto de inserción del ligamento arterioso, donde está el istmo, el diafragma y la raíz aórtica. Segundo mecanismo, el de la fuerza hidrostática, o que se ha descrito como el martillo de agua. Un aumento brusco de la presión intratorácica sube la presión intraaórtica hasta unos 2000 milímetros de mercurio, y esto puede hacer que explote la aorta en algún punto. Y el tercer mecanismo es el de la tenaza o pellizco óseo, en que se acerca el esternón a las vértebras y puede en su camino comprimir y también lacerar ahí la aorta. Entonces, con los mecanismos tenemos también las ubicaciones más frecuentes de lesión, que van a ser lejos el istmo, la más frecuente. El 90% de los pacientes que llegan vivos tienen lesión del istmo. En las series de autopsia esto es un poco más repartido, pero en los pacientes que vemos nosotros, el 90% son lesiones del istmo, el 5% de la raíz aórtica y el 3% de la unión tóraco-abdominal. El primer estudio de imágenes es la radiografía de tórax, que generalmente es portátil, y nos va a mostrar un ensanchamiento mediastínico. Acá se han dado algunas cifras, y sobre los 8 centímetros y sobre un 25% del tórax se consideraría un ensanchamiento. La radiografía digital nos permite ver cosas más sutiles, entonces cualquier anomalía del arco aórtico, y en particular la pérdida de la concavidad normal en la ventana aortopulmonar, nos tienen que hacer sospechar una lesión de la aorta. Así todo, el 7% de las radiografías pueden ser normales. Acá tenemos un ejemplo en que la ventana aortopulmonar ya no es cóncava, sino que es recta, y eso se debe entonces a un pseudoneurisma del istmo. En cuanto al protocolo del TAC, siempre preferir el TAC multicorte, con inyección de medio contraste, ojalá rápida y con inyectora automática, y hacer reconstrucciones. Ahí vamos a ver por qué es importante, y no se recomienda una técnica gatillada para no perder tiempo en el fondo en pacientes con traumatismo. En cuanto a la presentación de las imágenes, si bien para nosotros la mayoría de las lesiones son evidentes en el plano axial, siempre es bueno hacer reconstrucciones. Hay varias razones para esto. Una es para que quede más claro para los tratantes cuáles son las lesiones. Otra es para ver también la extensión cefalocaudal de la lesión. Y la otra es para planificar el tratamiento. Cada vez más estas lesiones pueden ser tratadas por vía endovascular, y ahí hay algunas relaciones anatómicas que se ven más fácil en las reconstrucciones. Otra razón para hacer reconstrucciones es que hay unas lesiones que son bien difíciles de ver, que son las de la aorta ascendente y de la raíz aórtica. Acá vemos como en el plano axial no es tan fácil adivinar que hay un pseudoneurisma, si bien hay derrame pericárdico hiperdenso, pero es mucho más fácil en la reconstrucción coronal, y esta es una causa más o menos frecuente de falsos negativos del escáner. La otra cosa es hacer cortes finos. Acá vemos cómo se ve con mucho más definición y facilidad la presencia de estos flaps en cortes de 3 milímetros que en los cortes de 5 milímetros iniciales. Acá solamente hay una irregularidad del contorno como signo, y eso es bastante difícil de ver. Ya pasando a tierra derecha, los signos de lesión aórtica en el TAC, vamos a clasificarlos entre indirecto, que es uno nomás, y directos. El signo indirecto es el hematoma mediastínico, que hay muchas cosas que pueden sangrar en el mediastino. Tenemos pequeñas venas, tenemos que puede haber sangrado por una fractura, y el hematoma que nos va a servir va a ser el hematoma que esté en contacto con la aorta. Por lo tanto, por ejemplo, como este hematoma tiene un plano de clivaje graso con la aorta, no es debido a una lesión de la aorta, sino en este caso a una lesión de la arteria subclavia izquierda que producía este hematoma. En cambio, este hematoma sí contacta la aorta y era debido a un pequeño pseudoneurisma del istmo. Entonces, más que hematoma mediastínico, vamos a hablar de hematoma periaórtico, y ese es el signo indirecto que nos va a servir para diagnosticar. Los signos directos son, primero, por lesión de la íntima, el flap, un trombo, que en el fondo corresponde a un flap trombosado, irregularidad del contorno, y este es importante porque puede ser bastante sutil, la aorta tiene que ser redonda, y si no hay que sospechar una lesión aórtica. Y la otra es el cambio brusco de calibre, que ahí vamos a ver que hay una variante anatómica que puede simularlo, pero también es un signo directo de lesión aórtica. Más dramático, extravasación del medio de contraste. Entonces vamos a pasar a revisar qué cosas nos pueden engañar y simular una lesión aórtica. Tenemos dos variantes anatómicas importantes, que son el cototo o bump del ductus y el uso aórtico o aortic spindle.
una anomalía congénita como es el ductus persistente o permeable y el artefacto de pulsación. Son como las principales cosas que nos pueden engañar. Primero, el ductus bump, que en el fondo es una dilatación o saliente de perfil de forma cónica y que apunta hacia el sitio de inserción del ligamento arterioso que puede estar calcificado. Eso nos puede dar una clave para saber de qué es eso y no una lesión de la aorta. Y así como se ve en tomografía computada, es una variante anatómica. El uso aórtico es una dilatación fusiforme de bordes suaves que se produce justo después del istmo y también corresponde a una variante anatómica. Aquí vemos cómo se ve en la angiografía convencional la dilatación o el uso aórtico y el bump. Este es mucho más difícil. Acá vemos en las imágenes axiales, este paciente tuvo un traumatismo torácico cerrado, es una imagen que en todo semeja un pseudoaneurisma del istmo, sin embargo, tanto semejó que fue a cirugía, toracotomía, y en la cirugía se encuentra un ductus persistente. Probablemente en reconstrucciones hubiera sido más fácil ver que esto comunicaba a la aorta con la arteria pulmonar, pero vemos cómo puede ser un falso negativo y hay que tenerlo en cuenta. Los artefactos de pulsación nos pueden simular lesiones especialmente en la aorta ascendente y especialmente flap. Entonces, las claves para diferenciar de un flap verdadero son que esta imagen hipodensa tiende a seguir hacia la grasa mediastínica. Vean ustedes que se continúa y sale de las paredes de la aorta. Se repite en la pared anterior y posterior y esa es otra clave. Y la otra es que en cortes consecutivos, si vamos ahí viendo los cortes consecutivos, tienden a no estar en todos los cortes, ¿ya? Si queda de todas maneras la duda, ahí sí se puede plantear un TAC gatillado, con el paciente estable, ¿se entiende? Entonces ya sabiendo cuáles son los signos y sabiendo cuáles son los pitfalls, vamos a ver las tres definiciones. Primero, el TAC negativo es cuando la aorta es de aspecto normal y no hay un hematoma periaórtico. Esta condición no requiere ningún estudio adicional porque el valor predictivo negativo es cercano al 100% y en eso hay bastante consenso. Entonces hay un ejemplo, hay un hematoma mediastínico pero es retroesternal, no contacta la aorta y la aorta es de aspecto normal. Aquí esto era causado por una fractura del esternón y podemos descartar una lesión aórtica con bastante certeza. ¿Qué es un TAC positivo? Primero, la combinación de cualquiera de los signos que les dije que eran directos más un hematoma periaórtico. Cualquiera de ellos, más un hematoma, estamos listos. La otra es que haya un flap o trombo luminal, que son dos signos directos que han mostrado gran especificidad, ¿ya? Flap o trombo luminal también por separado y aislados, digamos, nos sirven para hacer el diagnóstico. Y la otra condición es que haya tres signos directos o que veamos extravasación, y esta es una condición especial porque no solo es un TAC positivo, sino que es un paciente que tiene alto riesgo de ruptura de la aorta en poco tiempo y alta mortalidad. Entonces es un subgrupo que tiene que ir prácticamente del escáner al pabellón. Entonces acá vemos un ejemplo de un TAC positivo en el cual no se necesita ningún otro estudio y el paciente podría ir a reparación ya sea quirúrgico o endovascular porque vemos flap, que ya con eso bastaría, pero además alteración del contorno. Un TAC no concluyente es aquel en que hay solo un hematoma periaórtico sin ningún signo directo. O hay solo irregularidad del contorno, sin ningún hematoma ni otro signo directo. Eso es la zona gris y son los TAC más desagradables, en el fondo, porque, por ejemplo, en este caso solamente había hematoma periaórtico, la aorta ascendente, y realmente había un pseudoaneurisma que se pasó en el TAC, pero que estaba presente en la ortografía directa. Entonces, un poco esquematizando, el TAC, si es positivo, cada vez hay más evidencia de que el paciente puede ir a tratamiento directamente. Si el TAC es no concluyente, podemos ir a una técnica de diagnóstico como es la ortografía directa, por angiografía, a un ultrasonido transesofágico o a un ultrasonido intravascular, dependiendo de lo que haya en el centro en el que estemos. Si el paciente está estable, también podríamos hacer un control con escáner, porque la verdad es que de estos TAC no concluyentes, la mayoría va a tener ortografía negativa. Si el TAC es negativo, podemos descartar lesión aórtica con bastante certeza y de eso hay muchas series que muestran que es una conducta segura. Y viene la última pregunta. Fácil. ¿Cuáles de estos son signos directos de lesión aórtica? Tenemos tres casos clínicos distintos y se pide decir cuáles tienen signos directos de una lesión aórtica. Ahí tenemos las combinaciones posibles. La A, solo 1 y 2, la B, solo 1, la C, todos, y la D, 1 y 3.
Ok, entonces la más votada fue la A, pero realmente hay que fijarse que la 3 tiene el signo que dije que era más difícil de encontrar, que es la irregularidad del contorno. No es una aorta descendente redonda, sino que un poquito irregular. Entonces, si bien ese es un signo que no es específico de lesión aórtica, y ese TAC de hecho habría que haberlo informado como no concluyente, pero sí es un signo directo. Entonces, la irregularidad del contorno es un signo directo. Así que la correcta eran todas. Pero casi. Ahora, con el advenimiento del TAC multidetector, que es un examen de gran resolución espacial, ha aparecido un nuevo tipo, por decir algo, de lesión aórtica, que es la lesión aórtica mínima. De esta, la mayoría, todo el mundo piensa que pasaban piola, que nadie se da cuenta que el paciente la tenía, pero por la alta sensibilidad del TAC multidetector aparecen en un número considerable, y se trata de lesiones limitadas a la íntima. ¿Ya? Aquí lo único que está dañado de la aorta es la íntima, y en general lo que se ve en imágenes es un flap con una extensión cefalocaudal menor de 1 centímetro y que no tiene ninguna otra alteración, ni el contorno aórtico ni un hematoma periaórtico asociado. El diferencial de esta lesión es que tienen buen pronóstico. ¿Ya? En una serie grande de pacientes, la mitad de estos casos se resolvió y el resto formó pseudoaneurismas, pero ninguno se perforó. Entonces, eventualmente podrían tener un manejo conservador o una resolución endovascular, como en este caso, en que se ve que está esta irregularidad interna de la aorta, que en realidad es un flap trombosado, que su extensión cefalocaudal es menor a 1 centímetro, es una lesión que está en el istmo, que no tiene alteración del contorno de la aorta ni hematoma, y fue una reparación endovascular. En este otro caso, un caso no. Entonces esa es la lesión aórtica mínima. Y por último, vamos a ver, este en realidad es un tip, que es el hematoma retrocrural, que es un signo que aparece en el TAC de abdomen. ¿Ya? Muchas veces los pacientes por traumatismo solamente se le hace TAC de abdomen y podemos ver entonces un hematoma por detrás de los pilares diafragmáticos, y esto siempre debe hacernos pensar en una lesión aórtica. Entonces cuando veamos esto en un TAC de abdomen, a completar el estudio con un TAC de tórax, porque muchas veces hay lesión aórtica asociada. ¿Ya? También la disminución del calibre aórtico es un signo que en el TAC de abdomen nos debe hacer sospechar una lesión aórtica. Ahí vemos otro caso. Está bastante descrito en múltiples publicaciones el hematoma retrocrural. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.